Y ahora escuchen a nuestro extraordinario embajador ante la OEA, Roy Chatterton, hablando sobre temas que nos atañen. En este ambiente pío, angelical e inmaculado, donde existe casi un consenso en torno a los temas, pero también uno oculto en torno a aquellos de los cuales no se debe hablar mucho. Yo recuerdo la última sesión y, para variar, las intervenciones que hizo la misión de Venezuela pues no fueron respondidas. Ya eso es un hábito. Eso me hace recordar a las tres figuritas que ni oye ni habla. ¿Cuál era la tercera? Se me olvidó un sentido importante. Ni ve. Pero bueno, voy a decir algunas cosas, comenzando por un tema que nos preocupa mucho, que es la politización de la CIDH, y parece que es como una marcha irrefrenable. Todo documento emanado de la CIDH tiene una coletilla que dice que son autónomos e independientes. Bueno, bienvenido sea. Pero tenemos dudas acerca de que esto se cumpla integralmente. Y no en relación a mi país, no voy a hablar de ningún otro porque no me corresponde, pero de todas maneras a mi gobierno no se le escapa que en diversos países latinoamericanos ocurren cosas. Yo recuerdo, para comenzar, con la idea de la independencia, pero es que en varias ocasiones los candidatos a comisionados de la CIDH pasan por nuestras respectivas embajadas, agarrados de las manitas de sus embajadores, quienes los traen para su presentación, y eso está muy bien, pero ya eso indica algún tipo de vinculación política que, de paso, no la considero pecaminosa. Yo soy de los que cree que los estados representados acá no solamente representamos una soberanía, sino representamos también una dignidad democrática. Y esa dignidad democrática, desafortunadamente, en las periódicas o epidémicas, aunque en algunos casos endémicas, evaluaciones que hace la CIDH quedan afectadas. Yo recuerdo en la sesión anterior, donde no se respondió ninguno de los planteamientos, pero se nos respondió a los pocos días, y esto supongo que ya le llegó a manos del secretario general, del embajador del Perú, del embajador de Colombia. Un título de un diario que fue de izquierda en Venezuela y ahora es de ultraderecha. Y dice: buscan anular efectividad del sistema interamericano de derechos humanos. Venezuela se alía para debilitar a la CIDH. Colombia, Perú y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acompañan la estrategia. Bien saben ustedes, bueno, nuestra hermandad con Colombia y Perú, pero yo me siento muy orgulloso y favorecido por mi grata y risueña, inclusive diría, amistad con el señor secretario general. Pero yo me la paso peleando con el señor secretario general por razones políticas, y dudo que él esté dispuesto a entrar en una estrategia para acompañar al gobierno de Venezuela por tan siniestros propósitos. La caricatura presenta 3 diplomáticos, ninguno de ellos se parece a mí, cumpliendo una misión. Señores intérpretes, no dije cumpliendo una misión, dije cumpliendo una misión sobre el escudo, por cierto, producto de la ignorancia del diario, que confunde a la Corte con la CIDH. Gracias por apuntarme. Y a propósito de apuntar, afortunadamente ningún país de nuestro continente resultó blanco de estos disparos que hacen estos señores, porque cayó por un lado en el Pacífico y por otro lado en el Atlántico. Pero un pajarito me informó
que desde la CIDH de inmediato hubo contactos, especialmente con algunos excomisionados de Venezuela, muy vinculados a la fábrica de expertos en derechos humanos como es la American University, y crearon este montaje mediático para ponernos no en colusión como habitualmente estamos, sino en coalición con el señor secretario general, a quien presento mis saludos y mis respetos. Y esto tiene que ver un poco con una conducta. Cada vez la impresión que tiene mi gobierno es que la CIDH se está pareciendo a las ONG. Hay como un intento de distanciarse de los gobiernos que los elegimos, por cierto, y eso se puso de evidencia, por ejemplo, el mismo día de nuestra primera discusión acá, porque creo que en horas de la tarde, pues prácticamente la comisión solicitó a las organizaciones de la sociedad civil que salieran en defensa de la sacrosanta CIDH amenazada por los gobiernos democráticos. Y ahí es donde está el problema. Esta especie de tribunal de inquisición en que se ha convertido la CIDH, en lugar de ser un organismo que colabore, acompañe a los estados, apoye para que nuestras fragilidades, nuestros defectos, nuestras omisiones, nuestras carencias, nuestros errores, inclusive nuestros pecados en materia de derechos humanos, sean superados, porque no se trata aquí de una guerra propagandística donde golpear a algunos estados, seleccionados por cierto, pueda ser la solución, y especialmente la solución que asegure la credibilidad de la CIDH. Yo quería referirme, por ejemplo, al capítulo 4, es un tema del cual no se habla mucho, aun cuando el señor embajador del Perú tuvo la amabilidad de incluirlo en su carta a la señora Shelton. Saludo a la señora Shelton, de una gran trayectoria jurídica y también creo que una buena trayectoria de luchadora política desde sus tiempos en Berkeley, en tiempos de protestas en su país. Pero en cuanto al el capítulo 4, donde un grupo selecto de estados hemos sido incluidos, sin explicación, sin procedimiento conocido, pues debemos decir a él que no contribuye a la protección y promoción de los derechos humanos, que debería ser su finalidad. Por el contrario, tensa y distancia la relación con los estados, se comporta como una ONG, ya lo dijimos, tiene carácter discrecional y ausencia de argumentación jurídica, favorece la politización de su alcance y es utilizado como instrumento para desacreditar países ante la opinión pública nacional e internacional. No existe una metodología enfocada a verificar las fuentes. Es asombroso cuando uno lee, creo que de 300 páginas de un informe sobre Venezuela, la mayoría haciendo mención a fuentes de la oposición y 3 páginas dedicadas a hacer algún tipo de reconocimiento a la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde en este mundo de competencia nosotros estamos muy dispuestos a competir en un país donde existe extrema libertad de impresión y de impresión también, de expresión, extrema libertad de participación, porque ya llegamos a la etapa de democracia participativa que contiene, pero es superior a la democracia representativa, pero donde además hemos alcanzado una serie de logros en materia económica y social que enrumbamos muy bien hacia las metas del milenio, pero por supuesto de esas cosas no se habla. La gran prensa internacional, la dictadura mediática, esa dictadura mediática que, por cierto, volviendo al tema de Irene, ya ayer en la mañana, especialmente CNN en español, estaban criticando al alcalde Michael Bloomberg por la exageración en las medidas de precaución que tomó. Quizás no les dio la oportunidad de poder contar 20 o 30, 40, 50 o 100 o más ciudadanos de los Estados Unidos muertos porque hubo una previsión extraordinaria, por lo cual, en nombre de mi gobierno y como beneficiario
de esas medidas de precaución, pues debo reconocer. Así que ese es un poco el tema, lo que quería comentar hoy en esta manera desordenada. Quiero también aprovechar para decir algo de lo cual no se habla mucho, y con esto finalizo. ¿Por qué la CIDH no invita a aquellos estados que forman parte del sistema interamericano a suscribir o a ratificar los instrumentos de protección de los derechos humanos, de manera que no haya aquí ninguna clase de privilegiados, donde los que no han suscrito ni se sienten obligados por las normas, pues simplemente no las acatan, y donde los que sí las acatamos estamos sometidos a las presiones dictatoriales de ejercicios musculares, de ejercicios de fuerza, cuando optamos por el camino de la disidencia democrática. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, una vez más, la Organización de Estados Americanos y su exquisita burocracia internacional pagada en dólares ha recibido otra clase magistral de nuestro representante permanente, el ex canciller y embajador Roy Chatterton Matos, de cual me honro en ser amigo. Y ciertamente la tesis de él era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es ahora? ¿La Inquisición? Porque él nombró un periódico, ¿no? Yo tuve el honor de formar parte como redactor de planta. Es decir, redactor de planta éramos 16 y era el Parnaso de ese periódico. ¿Cómo me lo gané? Empezando como reportero, recorriendo todos los cerros de Caracas, todos los bloques del 23 de enero de la Cuarta República. Usaba barba, no tenía el parche, hablaba como si me hubieran parido en La Pastora, en cualquier... Me recorrí todos los cerros de Caracas, denuncié todas las irregularidades, las injusticias que había. Empecé allá, todavía Caricuao estaba gestándose, y terminé en Petare, por decir algo, qué sé yo, La Línea, Niño Jesús. Cada vez que había inundación del Guaire también íbamos para allá, ¿no? En esa época se sentía el orgullo de ser un diario progresista, y era el periódico increíble. Las ruedas de prensa, cuando llegábamos, estaba toda la televisión, pero no había llegado el Nacional, y no empezaba la rueda de prensa, porque no, estamos esperando que llegue el Nacional. Eso no se ha vuelto a ver. ¿Quién lo dirigía? Bueno, Arturo Uslar Pietri. Por supuesto, su director fundador no podía estar por razones de que había sido objeto de un gran saboteo por parte de compañías transnacionales, por decir verdades. Me refiero a Miguel Otero Silva. Mis maestros, que Dios los tenga en la gloria, Óscar Guaramato, búsquenlo en el Larousse, don Pepe Moradel, republicano español, eran mis correctores de estilo. Y cuando había una guerra, don Pepe Moradel decía: Walter, ya tiene usted su casco, y allá íbamos. Y era un orgullo. ¿Se imaginan una rueda de prensa en que está toda la televisión y decían: momentico, vamos a esperar un ratico porque todavía no llegó ese periódico? Esa fue mi gran escuela en periodismo escrito. Me da nostalgia y me da una pena ajena terrible. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.